Las lecturas pueden ser múltiples, pero yo solamente quisiera señalarles dos. Una es que funciona a manera de tótem, y al funcionar a manera de tótem desde el punto de vista occidental, definitivamente pareciera ser, sobre todo en la lectura que en Occidente se hace del tótem, pareciera ser una invocación de la muerte como el espíritu tutelar. En todo caso, el ancestro podría estar representado por las calaveras, pero si uno quiere mirarlo de una manera mucho más pop, es como una sumatoria de calaveras de death metal, por ejemplo, aquellas que son parte de una iconografía y una subcultura del mundo del rock. Y sin embargo, si uno hace la conjunción de una y otra, uno podría decir que también funciona como un memento mori. Un memento mori es, dentro de la noción del catolicismo, un recordatorio de que uno va a morir. Es decir, recuerda que vas a morir, en polvo eres y en polvo te convertirás. Pero aquí lo que es interesante es que el polvo obviamente es lo que ya podríamos describir refulgente, es un material que francamente pareciera desafiar la noción de la muerte y más bien afirmar que la muerte incluso se puede disfrutar de lujos. Esa lectura que podría uno describir como sardónica, creo que tiene que estar muy vinculada a el espíritu con el que entramos a ver la muestra de Abel Bentín. Yo creo que es muy importante tener esta pieza presente porque esta pieza es el contrapeso de todo lo que está dentro. Al mismo tiempo, yo quería introducir un concepto que es el concepto de la pacotilla. La pacotilla, por ejemplo, en el teatro, es la manera que se tiene de generar objetos y ambientes con elementos que son evidentemente falsos, pero que en relación a la trama dramática cobran verdad y funcionan precisamente porque lo que rige es un hilo que conduce a través de la pacotilla y que termina en lo que nosotros reconocemos como la verdad del drama, o en todo caso el desenlace y solución de los enredos de la comedia, por ejemplo. Sin embargo, la pacotilla también tiene otras acepciones. Por ejemplo, si ustedes imaginan un cazador, sobre todo aquellos que se ufanan en cazar patos, tiene lo que los gringos llaman un decoy duck, que es un pato falso que se coloca en el lago o en el estanque, y los otros patos se acercan para conversar con él, pero resulta que este animal falso es un animal que induce al engaño a aquellos seres a los que imita, con lo cual resultan siendo cazados y prestamente cocinados. La pacotilla, entonces, quisiera yo que tratemos de mantener los dos extremos, y como leí que a Abel Bentín le gustaba Frank Sinatra, a mí hay una canción que particularmente me gusta y que es It's Only a Paper Moon, así que me permití sacar copias. Solamente un parrafito. Esa es la versión de la pero tal vez la versión más famosa es la versión instrumental que hizo Dave Brubeck con su cuarteto. La parte está señalada, no sé si podré cantar, pero intentaré.
No sé si todos sabemos inglés, pero creo que muy rápidamente se puede hacer una traducción. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Aquí lo importante, obviamente, no es mi voz, pero ciertamente lo importante es que cuando un artista dice I don't believe, no puede realmente decirlo sin ironía. ¿Por qué? Porque para que nosotros creamos que él no cree, tenemos que creer en él. Si él les está diciendo que él no cree, si queremos creerle, tenemos que francamente asumir que es artista, por lo tanto creemos que es artista y creemos que en tanto artista, él al decir yo no creo, está diciendo algo que vale la pena creerle. Y la pregunta entonces es, en el mundo que nos plantea Abel Bentín, ¿estamos en un mundo de la pacotilla o estamos en un mundo del arte? La decisión obviamente es una decisión interesante y el artista se toma un gran riesgo. Y ahora sí podemos pasar a la sala. Definitivamente Desage, a diferencia tal vez de la discusión que puede generarse en la muestra de Sandra Gamarra, de lo que estamos hablando es de un brusco abandono de la noción de que el arte se genera en buena medida en función de la ilusión que puede suscitar de una identificación de algo que nos es conocido. Ciertamente muchas de las formas que presenta Abel Bentín en esta sala no son conocidas, pero a partir de otro tipo de experiencia, que es un tipo de experiencia que asociamos a la cultura pop. Es decir, hay una serie de representaciones que definitivamente con más o menos, digamos, detalles o características nos recuerdan a aquello que hemos visto alguna vez en espacios, digamos, salas de cine, por ejemplo, cuando hemos visto largometrajes como puede ser Bambi o el Patito Feo, situaciones en las que los animales actúan en roles que son transposiciones de actitudes humanas con la intención de que a través de la narrativa uno llegue a una suerte de moraleja. Pero yo creo que esto más bien tiene que ver con el amor de la pacotilla de Ludwig, el rey loco de Bavaria, porque él definitivamente a lo que se dedicó fue a construir palacios que no eran otra cosa que decorados falaces. Es decir, todas aquellas impresiones que crea el primer ingreso a una sala de alguno de sus palacios, por ejemplo aquel que tiene como tema Lohengrin y su llegada en un cisne, inmediatamente se ven, esa primera impresión se ve completamente desbaratada cuando uno descubre que lo que uno cree son materiales lujosos, son simple y llanamente cartón piedra pintado de una manera estupenda, o elementos de madera que han sido transformados en lapislázuli o cosas por el estilo. Es decir, un rey que en realidad no tenía demasiado dinero para despilfarrar, porque no era precisamente una situación en la que tuviese mucho control sobre los dineros locales, decidió crear palacios de pacotilla.
Y esos palacios de pacotilla estaban creados en función de ciertas elaboraciones míticas a las cuales se veía acercado, y acercado por su sensibilidad. Yo creo que en el caso de Abel Bentín hay una situación que me parece definitivamente evidente, y es una que tiene que ver con la manera en que una forma diamantina es utilizada para tachonar situaciones. Está incluso representada en una forma escultórica sobre la escalera como el gran emblema al que debemos referirnos cuando entramos a la exposición. Esa forma diamantina está tachonada y en muchos casos su inserción parece producir la muerte, o en algunos casos incluso uno puede sospechar que su ingestión, como en el caso de este cisne, le depara un destino de temer. Hay una narrativa en la cual las imágenes están de una manera que por momentos es cáustica y por momentos es, yo diría hasta dolorosa, confrontándonos constantemente con un desenlace que puede ser definitivamente más allá de lo que asociamos con la búsqueda de la felicidad. De manera que yo llamaría esta muestra, a pesar de la presencia de alegres animales propios de el mundo del dibujo animado, el mundo disneyano, una muestra acerca del dolor. Es una muestra en la que digamos, la herida o el recordatorio de la pérdida está constantemente reinstalada, y parte de la pérdida ciertamente es la pérdida de nuestra fe en la autenticidad de aquello que estamos viendo. Es más, el artista, creo yo, en su propuesta está buscando devolver cierta credibilidad, luchando o esforzándose para que nosotros volvamos a pensar en autenticidad cuando vemos aquello que estamos viendo. Y justamente creo yo que al enfatizar esta presencia del diamante que se implanta, se inserta o en algunos casos se enreda, como con la cornamenta del Bambi adulto, o está causando esa suerte de herida en el cisne, no sé, provocándole la extinción, digamos, la muerte. Me interesan a mí, por ejemplo, sobre todo esta presencia de la forma en estas manos que a mí me hacen recordar las manos de Mickey Mouse. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero en la lectura, para mí estas manos podrían ser las manos de Buda, pero definitivamente son las de Mickey Mouse, creo yo. Hay una serie de, si no fueran de Buda, podrían ser de Vishnu o de Brahma o de alguna deidad hindú, solo que el guante blanco me hace pensar a mí más bien en el aprendiz del brujo, por ejemplo. Ese origen en el dibujo animado inmediatamente hace que, como tríada, en sus distintas formas de presentar la forma diamantina, hacen que se produzcan en nosotros ciertos reconocimientos, ciertas instancias que llegan hasta aquellas de el clavo en la mano o el estigma casi, sugerido tal vez si uno pensase en que la forma diamantina fuese retirada. Y yo creo que en general, en este espacio que no pretende de ninguna manera construir ilusión, termina uno siendo confrontado con lo que podríamos describir como pérdida, y en tanto pérdida, ese elemento que asoma de vez en cuando y que
a través de cualquier construcción que nosotros hagamos para crear un andamiaje que permita reconocer nuestra existencia como algo ordenado, algo regular, algo que se repite con, digamos, un ciclo determinado, resulta apareciendo y una vez más, de una manera distinta, tal vez recordándonos que para llegar al punto donde hemos llegado, hemos claudicado, hemos dejado atrás, hemos abandonado una parte de nosotros que encontró placer en cosas concretas que no tenían ninguna utilidad en el mundo y que en muchos aspectos, sin embargo, destruían constantemente o iban a contrapelo de nuestra percepción de lo banal. Yo creo que eso que rompe con la regularidad de las cosas también tiene justamente que ver con aquello que en cierta definición podríamos asociar con el arte, porque el arte está hecho de excepciones y la excepcionalidad es precisamente lo que hace que le acordemos un valor particular a la forma artística. En esta propuesta de Abel Bentín, creo yo que de lo que se trata es precisamente de sacar de la banalidad, de la repetición de ciertos elementos, ciertas formas representadas pertenecientes a la cultura pop, han sufrido de esa banalidad que ha hecho presa de ellas, sacarlas de eso y al mismo tiempo, sin pretender que nosotros las aceptemos en buena medida como auténticas, trabajar a partir de ellas para recuperar en cierta forma una manera de permitirnos hablar de nosotros mismos y de hablar de aquello que nos hace falta. Es una forma muy peculiar de aproximarse a ciertos problemas contemporáneos en el arte visual, porque precisamente no tiene nada que ver con la memoria tal como es trabajada la mayor parte de las veces. ¿Por qué? Porque la memoria siempre nos es presentada a partir de lo fotográfico en el arte contemporáneo, o tiende a ser presentada a partir de lo fotográfico. Yo creo que en el caso de Abel Bentín, aquí la memoria, o el recuerdo en todo caso, está siendo trabajado a partir de las formas pop. Pero estas formas pop a su vez parecieran encapsular y arrastrar toda una historia de formas decorativas que en muchos casos han sido descritas como de mal gusto e inútiles, y acá sin embargo han sido recuperadas para trabajar una historia que comienza a darle un sentido distinto a lo que podríamos haber percibido como pacotilla en un primer momento.